Hola, soy parte del Grupo Quito. Pertenecemos al clúster Educación Popular y hoy día vamos a compartir algunas reflexiones en torno al término educación crítica dentro de las discusiones del glosario multivocal de la red. La primera pregunta que ha surgido para nosotros frente al término educación crítica es cómo ubicamos el concepto de educación crítica en un contexto donde primordialmente aparece la noción de educación popular. Esto nos desemboca a algunas preguntas para las cuales hemos considerado importante reflexionar en torno a experiencias pedagógicas puntuales desde diferentes miradas que integren de alguna manera reflexiones sobre el contexto de nuestra investigación. Por un lado, tenemos la educación intercultural bilingüe, entendida como un referente histórico sobre educación en nuestro contexto. Por otro lado, nos ha parecido relevante integrar una lectura desde pedagogías feministas en la medida en que esto podría dar apertura a unas discusiones desde otros espacios que reflexionan en torno al cuerpo, en torno a las relaciones, en torno a las subjetividades, desde una postura divergente, podríamos decir. Y por último, una reflexión desde la institucionalidad de la enseñanza artística en la educación superior, que viene de alguna forma desde hace una década intentando integrar nuevos discursos a la enseñanza. En torno a estos tres espacios nos hemos propuesto preguntarnos específicamente sobre si es posible o no entender una educación crítica que no esté ligado a contextos específicos, que identifiquen actores sociales, sea desde movimientos de base o movimientos sociales como el movimiento indígena o el movimiento feminista. De esta manera, también nos hemos cuestionado si es posible pensar en las limitaciones que en estas trayectorias de lucha tiene la institucionalización de estas prácticas pedagógicas. Es decir, cuando una práctica pedagógica que se ha mantenido al margen logra ser integrada por una movilización social en la institución, implica necesariamente que dejemos de tomarla en cuenta como una educación crítica y empiece a tomar un matiz de educación institucionalizada. ¿Se pierde ahí o no se pierde ahí resistencias? También nos ha parecido importante entender cómo se ubican prácticas de educación crítica en contextos específicos frente a otras prácticas que podemos entenderlas como pedagogías otras, que normalmente tienden a pensar a la educación desde una lectura técnica que favorece la eficiencia del aprendizaje. Es decir, cómo podemos realmente discernir en qué momento hacemos un ejercicio crítico, divergente, y cuándo estamos en realidad favoreciendo la institucionalización de ciertos procesos de aprendizaje, principalmente asociados a economías creativas, por ejemplo. Y por último, nos ha parecido sumamente necesario entender en nuestro contexto, a través de estas experiencias, en qué momento se han dado estos movimientos en los cuales ciertas pedagogías críticas son aceptadas y otras no son aceptadas, dado el contexto político y las diferentes estructuras institucionales que acompañan estas posibilidades de reconocimiento.
por el momento vamos a esperar el Skype con las demás participantes de esta sesión y seguiremos compartiendo más ideas y respuestas.